Bueno, vamos a conversar en este webinar sobre el proceso de gestión de capacitación. Salió una nueva directiva para la gestión de procesos de capacitación que a muchos nos ha asustado inicialmente, lo dijo, y sobre todo que la aplicación es a partir de este año 2026. Y aprovecho para, antes de empezar, agradecer a la Universidad Continental, a Continua, porque estos espacios ayudan a entender un poco, entender algunas dudas que puedan haber. Yo mantengo contacto con personas en Servir, he conversado con ellos, les he dicho que voy a hacer este webinar e inclusive me han ayudado con una fase del PPT para poder que todos podamos entender, porque esa es la finalidad, ¿no? La finalidad de esta nueva disposición es que todos podamos entender y creo personalmente que esta nueva disposición está ayudando y está ordenando un poco y se basa en la experiencia que ha tenido Servir en estos casi 10 años, porque la anterior directiva, perdón, es del 2016, ya estamos en 2026. Entonces, dentro de esos 10 años ha habido muchas experiencias, muchas cosas que Servir se ha dado cuenta que tenía que regular, y eso es lo que he buscado. No se asusten con esta nueva directiva, no es nada compleja, creo que ayuda más, bajo mi percepción, vuelvo a repetir, es cuestión de adaptarnos. Siempre cuando sale una nueva directiva nos preocupamos por cómo hacerla. Quizás la primera preocupación que han tenido todos ha sido esta etapa de la planificación que ha cambiado justo en el momento que estamos haciendo planificación, pero vamos a tratar de explicar un poco cómo se han dado esos cambios y cómo benefician a las instituciones. Quiero empezar con esta parte que son los aspectos generales están en las disposiciones complementarias, pero para mí son aspectos generales. Primero, la vigencia, ¿no? La vigencia es para los tres niveles del gobierno, regional, local y nacional. Es a partir de este año 2026 entra en vigencia esta directiva, Eduardo, excepto, perdón, sí, disculpa que te interrumpa. No está en modo presentación, por favor. sí Gracias. lo tengo en presentación, que ahora, a ver, déjame ver un ratito, perdón. Ahora sí, Aún no. voy a volver a compartir. Sí, gracias. ¿Me confirmas, por favor? Aún no, no está en modo presentación, pero sí estás en la segunda lámina. Sí, a ver, voy a hacer algo más práctico. Me esperan 30 segundos, por favor. Ahora sí, espero. ¿Me ¿Puede confirmas? modo presentación, profesor? Sí.
Sí está en modo presentación ahora, Sí, ¿no? sí, Ya, perfecto. ahora sí, gracias. Ya, gracias. Gracias a ti. Les comentaba que esta directiva tiene vigencia para los tres sectores, los tres niveles de gobierno, gobierno regional, local y nacional, a partir del 2026, excepto por la etapa de planificación, que la etapa de planificación vamos o estamos utilizando la anterior directiva y va a tener efectos a partir del año 2027. En las materias priorizadas que también vamos a conversar dentro de un momento, se mantienen la vigente. Servir va a emitir las nuevas materias priorizadas para los próximos 3 años. También otro tema que llama mucha atención es las comunidades de práctica o aprendizaje. También en ese caso Servir va a aprobar lineamientos para la implementación de estas acciones. Va a tener que hacerlo este año para poder implementar estas comunidades de aprendizaje, ¿no? Y lo que sí ya se encuentra dentro de la página web de Servir son las matrices y herramientas para la elaboración de todas las acciones que conllevan el PDP. Y otro tema también interesante que ya se implementa este año, que algunas entidades lo están implementando, pero es necesario también que Servir apruebe lineamientos. He conversado con directivos en Servir y me dice que están en ese proceso de aprobar estos lineamientos para entender la cultura de aprendizaje. He puesto acá comunidad de práctica, cultura de aprendizaje en esta primera lámina porque eso ha generado muchas dudas. Todavía estemos con calma con esa implementación de comunidad de práctica o aprendizaje y esta cultura, porque esto lo vamos a ver durante este año y Servir nos va a dar alineamientos claros para la correcta aplicación. Al igual que en la anterior directiva, son muchos los actores en el proceso de capacitación. El primero es Servir, ¿no? Servir es el órgano rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y como tal, ellos son los encargados de dar alineamientos, normas, la asistencia técnica, el monitoreo, priorizar las actividades de capacitación. Tienen que hacer estudios, diagnósticos de necesidad de capacitación. Estos diagnósticos son importantes porque son los que nos van a permitir determinar cuáles son las capacitaciones transversales que existen en que requieren las entidades para sus servidores. Y este diagnóstico, ¿cómo funciona? Servir lo que hace es un trabajo de recopilar información de las entidades, de reuniones que tiene y también a través de una encuesta. Por lo general se hace encuesta cada un año, 2 años, de diferentes aspectos, ¿no? Si ustedes recordarán, seguro los que están en recursos humanos, hace 2 años, 3 años hubo una encuesta a todos los servidores de recursos humanos para ver el grado de conocimiento que tenían sobre su sistema de recursos humanos. Entonces, con toda esa información que es recopilada a nivel nacional, se hace un diagnóstico y se establece cuáles son las necesidades de capacitación que requieren las entidades. Y eso es lo que se envía a las entidades para que éstas puedan aplicarlo dentro de su PDP. Otro elemento, otro actor importante a partir de esta directiva es las oficinas de planeamiento y presupuesto. ¿Por qué es importante? Porque van a validar la disponibilidad presupuestal, ¿no? Y que todas las capacitaciones estén alineadas a los objetivos institucionales. Este es un factor importante a considerar, que cuando hagamos capacitaciones, estas deben fijarse en un objetivo. Porque, ¿por qué hacemos capacitaciones? ¿Cuál es el sentido de hacer una capacitación? Que los servidores tengan un mejor desempeño. Y si los servidores tienen un mejor desempeño, porque cerramos una brecha que puedan tener ellos, tienen un mejor desempeño, vamos a lograr que la entidad cumpla sus objetivos institucionales. Y si logramos que la entidad cumpla sus objetivos institucionales, habremos logrado generar ese concepto de valor público, ¿no? Si logramos ese concepto de valor público, quiere decir que estamos logrando nuestros objetivos, entendiendo entonces valor público como qué. Como valor público es tener mejores carreteras, valor público es tener mejores escuelas, valor público es tener mejores postas médicas, valor público es tener mejor vivienda, valor público es tener agua para todos, valor público es tener mejores docentes, ¿no? Valor público es tener mejor personal de la salud. Todo eso genera valor público. Si las entidades logran que los ciudadanos se vean beneficiados, ese es valor público, que equivale a la rentabilidad en las empresas, ¿no? Las empresas que buscan generar rentabilidad. Nosotros como Estado, ¿qué buscamos? Generar valor público. ¿Más difícil de medir? Sí.
pero es una mayor satisfacción el lograr beneficiar a los ciudadanos. Entonces, por eso es importante que participen en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, porque yo les pregunto a ustedes, si hago una encuesta en sus servidores, y ustedes mismos les hago la pregunta, ¿cuáles son los objetivos institucionales de la entidad? No sé cuánto de lo que estemos acá realmente sepamos cuáles son esos objetivos. Y muchos no sabemos. Y no sabemos entonces cómo queremos nosotros lograr aportar hacia la institución. Entonces es importante conocer los objetivos institucionales y una forma de conocerlos o ponerlos en práctica es al momento de elaborar nuestro plan de desarrollo de personas. Cada curso, cada capacitación que hagamos, que esté alineado a buscar un objetivo, ¿no? El objetivo de la institución. Y lógicamente, ¿quién es el que maneja en las instituciones los objetivos institucionales? La oficina de planeamiento, modernización en algunas, el nombre que tengan, pero es en manera transversal para todos la oficina de planeamiento. Y presupuesto porque el recurso que tenemos. Es por eso que se da mucha importancia como actor a la oficina de planeamiento y presupuesto. Otro actor son los servidores civiles, es decir, todos nosotros. Somos los que aceptamos las capacitaciones, los que participamos, vamos a participar de esta cultura de aprendizaje, los que participamos en las evaluaciones y que con la capacitación que recibimos vamos a permitir que la entidad cumpla con sus objetivos. Y así como somos responsables los servidores, también son responsables los líderes de las unidades orgánicas, porque el líder tiene que fomentar un entorno favorable, tiene que identificar las necesidades de capacitación que requieren sus servidores, tiene que facilitar la participación. Supongo que acá en este grupo hay muchas de las personas que son gestores de capacitación y se encontrarán que uno de los grandes problemas que se tiene es, aparte de tener recursos para capacitación, una vez que tienen los recursos, lograr que las personas, los servidores participen en las capacitaciones. Y seguro que tienen que estar llamando, oye, ya va a empezar la capacitación, por favor. Estamos en esa constante comunicación. Y hay respuestas como, uy, tengo bastante trabajo, me han dado un encargo en este momento, mi director no me deja en este momento, estoy con miles de cosas. Siempre hay un pretexto para no participar a veces en las capacitaciones. Suena irónico, ¿no? Mientras que otras entidades quizás no tengan los recursos, las que tienen recursos tienen temor a participar, ¿no? Y es importante que los líderes se encuentran comprometidos con el proceso de capacitación para que permitan ir. Y los servidores civiles también, ¿no? Se dan muchos casos en que se contacta a servidores para la capacitación y la primera pregunta es, oye, ¿dónde va a ser la capacitación? Me van a tomar una prueba y si salgo jalado, o sea, vamos con ese enfoque negativo a ver, poner los peros para no participar en la capacitación. Ah, pero si me jalan voy a tener que pagar. Ah, entonces mejor no participo. Entonces tenemos que crear conciencia de esos servidores civiles, en esos responsables de la unidad de organización, que lo vamos a ver como parte de la cultura de aprendizaje que se tiene que implementar en las entidades. Es importante el titular de la institución, ¿no? Porque el titular es el que tiene que implementar, apoyar, implementar no, es el que tiene que apoyar, fomentar esta cultura de aprendizaje y respaldar a las oficinas de recursos humanos. Siempre digo, si el titular no respalda a la oficina de recursos humanos, es difícil lograr los objetivos. Entonces es importante que los titulares de la institución entiendan el funcionamiento de los recursos humanos. Otro factor, y el no decir el más importante porque es un factor también, las oficinas de recursos humanos, que son los que van a conducir todo este proceso de capacitación. Son los que tienen que conducir el proceso de cultura de aprendizaje. Son los que tienen que ver toda la parte operativa, llámese de formatería, todo lo que implica hacer un PDP. Y tenemos actores externos como los proveedores, ¿no? Que ahora se está dando mayor importancia a los proveedores que tienen que diseñar capacitaciones de calidad, ¿no? Y eso es importante para diseñar capacitaciones de calidad, que cuando nosotros hagamos los términos de referencia para elegir proveedores, seamos rigurosos en nuestros términos de referencia, porque depende del proveedor para el éxito de la capacitación, ¿no? Entonces, sí tenemos que preocuparnos mucho por hacer términos de referencia para contratar a los mejores proveedores en cuanto a capacitaciones. Proveedores pueden ser personas naturales, pueden ser personas jurídicas, están las universidades, están las escuelas, están los institutos.
va a depender de qué es lo que buscamos. La oferta de capacitaciones es grande en el Perú. Va a depender mucho de nosotros como entidad poner parámetros para tener a los mejores proveedores que estén capacitando a nuestras instituciones. Y también los entes rectores, ¿no? Todos los sistemas administrativos de recursos humanos tenemos entes rectores que son los que identifican brechas. Así como existe un ente rector para la gestión de recursos humanos, también existe un ente rector para contabilidad, un ente rector para los que manejan compras públicas, un ente rector para los que trabajan en la oficina de logísticas. Entonces, cada ente rector también hace un diagnóstico a través de Servir, este diagnóstico que lo comenzaba iniciando esta presentación, hace un diagnóstico y determina cuáles son las brechas que tienen las instituciones o los servidores en las instituciones y también fomenta esas capacitaciones. Entonces se dan cuenta que cuando mencionamos a los autores de un proceso de capacitación, englobamos a todo, se puede decir, a todo el aparato estatal. ¿Por qué digo a todo el aparato estatal? Porque engloba a todos los servidores civiles y los servidores civiles los formamos nosotros, ¿no? Otro esquema que también es importante en la directiva que se termina ahora son los tipos de acciones de formación laboral. Sí, existen dos tipos de formación, de acciones de capacitación, de formación laboral y formación profesional. Veamos formación laboral, ¿no? Ya se han establecido 9 tipos de acciones que ustedes las pueden ver en el artículo 7.1, si no me equivoco, 7.11, lo tengo por acá a la mano. Si 7.11, ustedes pueden ver las definiciones de cada uno de esos tipos de acciones de formación laboral. Tenemos la capacitación interinstitucional, las comunidades de práctica y aprendizaje. A mí me entró mucha duda cuando leí comunidades de práctica o aprendizaje. ¿A qué se refiere? ¿Cómo vamos a nosotros poder determinar esas comunidades de práctica y aprendizaje? Y conversé en ese momento, cuando tenía esa duda, quizá muchos tenían esa duda, conversé con eh, directores o parte del equipo de Servir, mantengo una muy buena relación con ellos, con el equipo de Servir, para no decir nombres, y me explicaron a qué se refería esta comunidad de práctica de aprendizaje, y me pusieron un ejemplo que creo que todos ustedes lo van a entender claramente. Ustedes han escuchado de la liga de rendimiento, ¿no? Que hacen el tema de cómo implementamos gestión de rendimiento en las instituciones. Esa liga de rendimiento, por ejemplo, es una comunidad de práctica, una comunidad de aprendizaje. Ustedes, cuando van a esa charla de la liga de rendimiento, también debe considerarse, pues se puede considerar como un curso dentro del PDP, ¿no? Y son cursos a título gratuito. Y también me dijeron que iban a sacar unos lineamientos para explicar estas comunidades de práctica y aprendizaje, que van a ser lineamientos que se van a emitir este año. Entonces, esa duda que quizá la tuvieron mucho de qué es una comunidad de práctica, cómo la ejecuto, cómo la veo, es básicamente los órganos rectores van a tener que establecer estas comunidades de práctica de aprendizaje de aquellos esquemas que se quieran fortalecer. No puede haber una comunidad de, así como la liga de rendimiento, la liga de GDC, gestión de capacitación, y vamos viendo cómo se implementa y cómo capacitamos a aquellas personas que están involucradas en este proceso. Tenemos las conferencias, que es por todos conocidas, los cursos, que es lo que más se utiliza en el PDP, los diplomados de posgrado, que también se convierte en un factor importante. El único problema que tenemos con los diplomas de posgrado y los programas de especialización, que es el 8 que vemos ahí en este numeral, es siempre la falta de recursos, ¿no? Porque un programa de posgrado nos puede costar caro, ¿no? Y los beneficiarios serían pocos. Y lo que buscamos siempre en un PDP es tratar de beneficiar a la mayor cantidad de servidores. Pero puede ser el caso que necesitamos capacitar a una persona por un trabajo sumamente específico, que esa persona es la que me va a apoyar, no sé, en cooperación internacional, comercio internacional, y necesita un programa de especialización, se dictará, ¿no? Siempre y cuando ese requisito no se haya pedido en su perfil de puesto, ¿no? Porque hay un tema también importante. Si nosotros solicitamos a una persona como perfil de puesto una especialización, por ejemplo,
en adquisiciones o en compras públicas, ¿no? No le vamos a pagar un curso de programa de especialización, lo que podemos pagar es una actualización, pero no nuevamente un programa de especialización, porque ya está dentro de su perfil. Tenemos los talleres, ¿no? Que son actividades de carácter práctico. Tenemos las pasantías, que pueden ser en otras entidades o también puede ser en el extranjero. Son pasantías que se van dando con la finalidad de que las personas puedan aprender en otro lugar cómo es que pueden realizar mejor su trabajo, cómo es que esas entidades lograron algún objetivo que yo quiero plasmarla después en mi institución. Entonces sí es importante también ese tipo de acciones de formación laboral que se tienen. Así como existen acciones de formación laboral, también se mantiene, para todos se mantienen las prioridades en la formación laboral, ¿no? Siendo la primera prioridad capacitar a aquellos servidores que han tenido una evaluación de rendimiento sujeto a observación. ¿Y por qué se tiene que capacitar a ellos? Si bien está suspendida las consecuencias de gestión de rendimiento, ¿no? Porque la gestión de rendimiento establece, no voy a entrar en detalle, pero si en un año sales con una evaluación sujeta a observación y al otro año vuelves a salir con una observación sujeta a observación, es decir, 2 años consecutivos sales mal evaluado en gestión de rendimiento, te pueden desvincular de la institución. Entonces, para evitar eso, si tú en un año sales con evaluación sujeta a observación, la entidad tiene que capacitarte al otro año obligatoriamente. De la entidad capacitarte para que tú cierres esa brecha, porque la gestión de rendimiento no ha sido creada para desvincular a las personas, sino para... Por eso se establece como la prioridad principal. La segunda es cuando hay un requerimiento de nuevas funciones, nuevas herramientas o algún cambio que afecte a la institución, ¿no? Existen cambios que pueden afectar a la institución, entonces esa es una prioridad sumamente importante. Por ejemplo, hay cambios de software, nuevas eh, cambios organizacionales, fusiones, por ejemplo, ¿no? O reasignación de funciones que puedan tener las personas, también los servidores, también se considera como segunda prioridad. Y la tercera prioridad y la que más se usa es para el cierre de brechas de capacitación que son identificadas. Y acá es el enlace fuerte que está teniendo ya con esta directiva, gestión de rendimiento con gestión de capacitación, ¿no? Cuando hacemos gestión de rendimiento, establecemos cuáles son las necesidades de capacitación que tienen los servidores para cerrar las brechas. Entonces, es importante identificar cuáles son las brechas que tenemos que cerrar los servidores. Y esa es la tercera prioridad. La cuarta prioridad es aquellas necesidades identificadas para necesidades institucionales en el mediano plazo. Siempre digo, esta es la que nunca, casi nunca ejecutamos. ¿Y por qué nunca ejecutamos? Porque no tenemos presupuesto. El presupuesto se termina en el requerimiento de brechas identificadas en el diagnóstico de conocimientos que podamos tener, ¿no? Pero si es que vemos que van a venir cambios en el mediano plazo, sí es bueno asignar recursos para capacitar en estos cambios que podrían darse en el corto plazo. Y necesidades que puedan establecer, la última, las necesidades identificadas por servir para el fortalecimiento del servicio civil, ¿no? Y ahí es donde están las materias de capacitación priorizadas, que cada 3 años Servir va a determinar las acciones de capacitación priorizadas. Si bien está en el último nivel, sí es una obligación incorporar la formación sobre dichas materias en el PDP. Eso sí es importante con tener en cuenta. Y después tenemos el otro tipo de formación, que es la formación profesional, que es la maestría y doctorado, ¿no? Que solo se paga o solo se puede subvencionar a los que están en el régimen del servicio civil. Vamos a entrar de lleno
nuevo ciclo de gestión de capacitación. Las etapas se mantienen las mismas: planificación, ejecución y evaluación. Perdón. Lo que está cambiando básicamente es la etapa de planificación y se está dando mayores alcances a la ejecución y evaluación. Y se establece un dibujito ahí, un cerebro, una cabeza que aparece, dice el tema de cultura de aprendizaje, ¿no? ¿Qué entendemos por cultura de aprendizaje? Vamos a verlo en el transcurso de la exposición. Entonces, en este nuevo ciclo de gestión de capacitación tenemos tres etapas: planificación, ejecución y evaluación, ¿no? Y las tres tienen que desarrollarse adecuadamente, tenemos que estar capacitados para desarrollar cada una de estas etapas. En la primera, de manera general, tenemos dos fases: la cuadro de previsión de servicios de capacitación, este nuevo concepto que ha aparecido, y en la fase 2, elaboración del PDP. Vamos a verlo en detalle en un momento. En la ejecución, donde vamos a implementar cómo realizamos las capacitaciones, cómo hacemos la implementación, cómo monitoreamos estas capacitaciones y la medición de resultados, que también se sigue manteniendo, pero con una mayor explicación sobre el mismo. Vamos a ver a qué se refiere con cultura de aprendizaje, que he puesto 10.2, 10.3 y 10.4, que son los artículos que están en la directiva. Artículo 10.2, 10.3 y 10.4 son los que nos explican cómo funciona esta cultura de aprendizaje. Entonces, es orientada, busca adquirir nuevos conocimientos y la transferencia de aprendizaje. Y eso es algo que debemos cambiar en las instituciones, que las instituciones tengan interiorizado esta cultura de aprendizaje, lo tengan adecuadamente mapeado. Lo dije iniciando, que Servir va a probar lineamientos. Servir va a realizar un diagnóstico cada 3 años de aquellas actividades que debe realizar para fomentar esta cultura de aprendizaje, y las entidades tienen que implementar. Pero queda claro, y lo dice, no me acuerdo el número, según una disposición complementaria, que el punto 10.4 y el punto 10.3 se aplican una vez que Servir apruebe el punto 10.2, es decir, una vez que Servir apruebe los lineamientos. Entonces, ahorita no nos compliquemos todavía con ese tema, ¿no? Cuando apruebe Servir los lineamientos, en ese momento procedemos a ejecutar, ¿no? Porque va a ser un diagnóstico, ese diagnóstico no va a ser todos los años, va a ser cada 3 años, y con ese diagnóstico va a establecer cuáles son las pautas y nosotros como entidad vamos a implementar. Por ahora, todavía no nos preocupemos, pero podemos ir nosotros a nuestro propio criterio, poder ir implementando esta cultura de aprendizaje. Y veamos nuestra primera fase, ¿no? La etapa de planificación. Antes, de acá viene un primer gran cambio, ¿no? Ese cambio más fuerte que existe. Antes había el comité de planificación de capacitación, que se acuerdan que estaba formado por 3 miembros y un representante de los trabajadores. La sensibilización de la importancia de la capacitación, el diagnóstico de necesidad de capacitación. Esas tres fases desaparecen. A partir del 2027 ya no se va a tener estas tres fases. En este año ya no es necesario tampoco el comité de planificación de la capacitación. El comité ya debería derogarse. Es bueno que emitan una resolución o el documento con el que formaron el comité, diciendo que dejan sin efecto el comité de planificación de la capacitación. Sensibilización de la importancia de la capacitación, tampoco. Si bien lo hemos venido ejecutando, pero ya no se va a ejecutar a partir del otro año. Y el diagnóstico de necesidad de capacitación tampoco, porque ya nos están dando todas las pautas dentro de la directiva. Entonces, estas tres fases desaparecen a partir del año 2027. Este año 2026 siguen vigentes, excepto la del Comité de Planificación de Capacitación. Recuerden que tenemos plazo, nos quedan 4 días para presentar, no, perdón, nos queda todo un mes todavía para presentar nuestro PDP, tenemos plazo hasta el 31 de marzo, entonces es importante que ustedes generen esta sensibilización que viene a ser, la sensibilización va a ser reemplazada por la cultura que queremos lograr, porque antes se hablaba de sensibilizar a los servidores y sensibilizar a alta dirección, ¿no? A los servidores para que entiendan la importancia de cómo ellos pueden fortalecer sus capacidades y mejorar su desempeño,
y a alta dirección se utiliza para hacerles notar lo importante que son las capacitaciones para el logro de los objetivos institucionales, ¿no? Y el diagnóstico de necesidad de capacitación era lo más común que hacían las entidades, enviar un documento a todas las áreas para que identifiquen sus necesidades de capacitación. Después nos reuníamos con los representantes de cada una de las áreas y en base a ello determinábamos nuestra matriz de diagnóstico de necesidad de capacitación, ¿no? Que es lo que estamos haciendo actualmente. La otra fase es cuadro de previsión de servicio de capacitación, que este fue lo que causó un gran alboroto en el cambio de esta directiva, porque te habla de un plazo al 31 de enero, que tenías que hacer tu cuadro de previsión de servicio de capacitación para el año 2027. Entonces, muchos se generaron un problema, se generaron muchas dudas para hacer este cuadro de previsión de servicio de capacitación, porque teníamos que hacerlo al 31 de enero para el año 2027. Entonces a todos nos agarró desprevenidos, ¿no? ¿Qué hacer? Y lo que se busca con este cuadro de previsión de servicio de capacitación es tener los recursos. Hay muchas entidades grandes, y luego a grandes me refiero por el monto de recursos que tienen, que ya se separan, no sé, 50.000 soles, 100.000 soles, 200.000, 400.000, 500.000 soles, ya separan en su partida presupuestable para el otro año en base a lo que utilizaron el año anterior. Que no habría mayor problema para estas entidades, pero muchas entidades no. Y muchas de las instituciones se quejan porque no tienen recursos para capacitar, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos el PDP, imagínense, estamos haciendo el PDP en este momento y en este momento decimos, dame recursos. Y presupuesto no decir, no hay plata. ¿Por qué no me avisaste para comprometer los recursos y tú puedas tener para tu ejecución? Puedo repetir, entidades grandes no tienen ese problema, porque siempre les asignan y presupuesto ya sabe y les da recursos para capacitación. Pero entidades medianas y pequeñas siempre hay ese problema. Entonces, lo que se está buscando con este cuadro de previsión de servicios de capacitación es separar los recursos para el año siguiente, hablando con un lenguaje sencillo. ¿Y qué es lo que debió hacer al 31 de enero? Es de manera fácil, como lo trabajamos en la institución donde estoy ahora, tomamos los cursos del PEP el año anterior, vimos aquellas capacitaciones que eran recurrentes y que eran necesarias seguir capacitando a los servidores, aquellas capacitaciones transversales, vimos aquellas capacitaciones que habían pedido en su diagnóstico de necesidad de capacitación que hicimos el año pasado y que no habían sido consideradas y las hemos considerado en este cuadro de previsión. Ojo que este cuadro de previsión, como su nombre lo dice, es de previsión para los servicios de capacitación. No necesariamente va a ser el definitivo, porque en el transcurso, y eso es otra de las dudas que muchos tenían, decían, si hago este cuadro de previsión, ¿quiere decir que va a tener que aplicar en 2027? La idea es que sí, pero pueden aparecer muchos cambios durante el año, muchas necesidades durante el año. Pero lo importante de hacer este cuadro de previsión de servicio de capacitación es que ya vamos a tener separados los recursos para poder hacer capacitaciones. Y la segunda fase es la elaboración del plan de desarrollo de personas que no genera mayor cambio. Y acá justo tomé un cuadro de una exposición que hizo Servir, que me pareció importante, a fin de entender por qué este cuadro de previsión de servicio de capacitación. Y este es netamente presupuestal, ¿eh? Es una explicación presupuestal donde tenemos que entre enero y abril identificar el cuadro multianual de necesidades, es decir, donde vamos a ver todas las necesidades que tenemos para los siguientes años. Entonces, en este enero y abril tenemos que determinar, me refiero a como institución, pero las oficinas de presupuesto tienen que determinar cuál es el cuadro multianual de necesidades de capacitación, ¿no? Y también hacer su proyección de gasto multianual y la estimación en base a ese cuadro de identificación cuadro de multianual de necesidades, lo que hacen es
la estimación del APM. ¿Qué es el APM? La asignación presupuestaria multianual. Entonces, ¿qué se busca? Que este cuadro de previsión de servicios de capacitación se articule con el cuadro multianual de necesidades. Es un tema netamente presupuestal, ¿no? Es como que me pidan cuáles son los gastos que van a hacer el año siguiente. Por favor, necesito que me vayas viendo porque yo tengo que hacer mi proyección trimestral, trianual, que en el sector público no estamos muy acostumbrados, al menos a nivel de capacitaciones, en hacer eso. En el sector privado sí se hace proyecciones multianuales, ¿no? Entonces tienen que ver sus presupuestos para determinar. Entonces acá también tenemos que implementar, y quizás a nosotros nos causó sorpresa esa aplicación del cuadro de previsión de servicios de capacitación, pero la única finalidad, por repetir, es contar con presupuestos para el año siguiente. Esa es la única finalidad. Lógicamente que los cursos que tenemos ahí deben ser los cursos más cercanos a la realidad de los que vamos a necesitar el año siguiente. Cuando ya tengamos más elementos, como materias priorizadas, todos los elementos, quizás esto se va a ir acercando y va a ser casi real lo que requerimos el año siguiente, ¿no? Entonces, y la elaboración del PDP sí, se sigue manteniendo entre enero a marzo del año siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Ya para el año 2027 se elimina la elaboración del diagnóstico de necesidad de capacitación y en su reemplazo la elaboración del cuadro de previsión de servicio de capacitación. Y vuelvo a repetir, este cuadro de previsión de servicio de capacitación no es la información final como si era el diagnóstico de necesidad de capacitación, ¿no? No es la información final que eso igual, de igual manera tiene que plasmarse en el PDP, ¿no? Puede haber cambios. La finalidad es contar con los recursos. Esta es otra de las láminas que me permití tomar de servir para poder explicarles cómo es la elaboración del PDP, ¿no? No es nada complejo, no es nada eh, difícil. Eh, Tenemos, lo primero que ha buscado el PDP ahora es articular GDC y GDR. ¿Qué es GDC? Gestión de desarrollo de capacitación, y GDC, gestión de rendimiento, ¿no? Entonces, articular estos dos subsistemas eh, de recursos humanos para que las entidades incorporen esas capacitaciones dentro del PDP. Eh, y es importante que incorporen las necesidades determinadas para el cierre de brechas. ¿Y dónde se determina el cierre de brechas? En aquellas entidades que tienen implementado gestión de rendimiento en la evaluación de desempeños. O sea, todas las entidades que tienen gestión de rendimiento van a tener sus cursos que van a ser determinados en la evaluación de desempeño. Es decir, cuando veamos que una persona no cumple sus metas o quizás no lo cumple con el nivel esperado que queremos, como directivos tenemos que decir, no, tenemos que cerrar esta brecha para que esta persona el siguiente año cumpla con sus metas. Entonces, ¿cómo cierro esa brecha? Capacitando. ¿Qué curso necesita? Mira, como esta persona maneja base de datos, es importante que maneje Power BI, ¿no? Para que me sistematice toda mi base. Bueno, entonces pongo curso Power BI, ¿no? Porque te acabo de terminar que esa persona no cumple con el objetivo por ese tema. En entidades que todavía no tienen implementado GDR, ahí seguimos como estamos actualmente. Los directivos, los responsables de cada unidad orgánica definen las necesidades de capacitación con sus equipos, ¿no? Puede ser de manera directa, puede ser a través de reuniones con servidores civiles. Lo que más recomendamos es que siempre sea con los servidores civiles, ¿no? Y algo que implementa esta directiva dice que pueden trasladar esta labor a puestos de nivel ejecutivo, coordinador u otros, que es como se daba en la realidad. El directivo no se sentaba muchas veces con las personas, sino le encargaba a un coordinador que él se encargue de ver todos los temas. Y lo que se ha hecho es poner en papel, en escrito, lo que se daba en la realidad.
¿no? Entonces, ¿qué hace la ORH? Toma como insumo lo que se hizo, el cuadro de previsión de servicio de capacitación y completa la matriz, ¿no? Eh, la ORH socializa la matriz a las unidades de organización, ¿no? Y las unidades de organización son las que validan la continuidad y necesidades de esta matriz. Entonces, hicimos nuestro cuadro de previsión de servicios de capacitación, ese es nuestro primer insumo, completamos la matriz, socializamos esa matriz a las unidades orgánicas y las unidades orgánicas ratificarán o no, o dirán incluye esto, o saca esto, o que en este momento más prioritario es esto, o qué, ¿no? Entonces, sí, las unidades orgánicas pueden agregar nuevas acciones de capacitación. Una vez que se tiene esa información, lo que hace la Oficina de Recursos Humanos, eh, vemos recursos, cuando tenemos recursos, en base a esos recursos, sacamos nuestro PDP, donde incluimos también las acciones de capacitación a costo cero, ¿no? Y tomen como cuenta los criterios que es igual que la anterior directiva, los órdenes de prioridades, los criterios de pertinencia y básicamente la asignación presupuestal. Con eso tenemos el PDP final y se elabora el PDP, ¿no? Que también ya hay un esquema de cómo tenemos que trabajar el PDP, que está en la página web de Servir, ¿no? Y el PDP al final es aprobado por el titular de entidad como fecha máxima el 31 de marzo, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta ese criterio, ¿sí? Para este año esto no funciona. Para este año seguimos con el mismo esquema que planteamos el año 2025. Hacemos nuestro cuadro de necesidad de capacitación, determinamos pues, los grados de orden de prioridad y grado de pertinencia y determinamos aquellas capacitaciones que van a hacer, que se van a realizar en este año 2026. No aplica. A partir de 2027, este criterio tiene que aplicarse a todas las entidades. ¿Sí? Veo que hay muchas preguntas. Me da ganas de contestarlas, pero mejor las contestamos al final, ¿ves? Porque si no, nos vamos a extraer un poco de preguntas, pero tengan por seguro que vamos a contestar sus preguntas. Y si por el tiempo no nos alcanza, ya veremos cómo hacemos para pasarles contestar las preguntas en algún momento. ¿Sí? Y los criterios de pertinencia cambiaron un poco, y me parece bien, ¿no? Porque han cambiado criterios de pertinencia que no son tan subjetivos como los anteriores, ¿no? Sigue siendo la rango de pertinencia valores de 3 a 9, pero ya establece, ¿se acuerdan que el año pasado, para este año, el criterio de pertinencia era si es alto, medio, bajo ciertos criterios? O sea, esto ya está cambiando, ¿no? El primer criterio es aporte al desarrollo de la persona, ¿no? Y el desarrollo, aprendizaje experiencial, aprendizaje experiencial, es decir, qué tal la experiencia de las personas, ¿no? Y eso se ve plasmado básicamente como mayor ejemplo, creo que son las pasantías. Cuando vamos a otro lugar, adquirimos experiencia en cómo se desarrollan las cosas acá y la traigo a mi entidad. Entonces, ese es aprendizaje sumamente importante y por tanto le da un valor más alto, un valor de un criterio de 3. Tenemos el aprendizaje social, ¿no? El aprendizaje social es, es aquel que se da en lo que se va a implementar, lo que llamamos comunidades de práctica, eh, mentorías también que pueden darse, donde vamos a buscar que los aprendizajes que se den sean socializados después hacia los demás servidores. El otro es el aprendizaje formal y es el clásico, lo que tenemos siempre, donde están los cursos, talleres, aprendizaje, o sea, todo lo que llevamos actualmente es aprendizaje formal. Disculpen acá la tabla que está mal hecha porque el valor de criterio debería ir primero, la columna de valor de criterio debería ir primero y aporte segundo, pero la intención es que a cada uno de esos valores, a cada uno de esos criterios de pertinencia se le dé el valor 3, 2, 1. El tipo de segmentos también te queda claro, el segmento mando, medio o segmento ejecutor, ¿no?
son los segmentos mando medio, si bien no son directivos, pero pueden tener personas a su cargo, ¿no? El segmento ejecutor es aquel que ejecuta las operaciones, ejecuta las actividades. El segmento funcionario directivo, claramente lo dice el nombre, son los funcionarios o aquellos que tienen un puesto directivo en la institución, y el otro es el segmento operador y de asistencia. Y por último tenemos, de acuerdo al nivel de evaluación de la capacitación, que lo vamos a ver al final de la exposición, cómo es el tema de evaluación, que es, hay tres tipos de evaluación: evaluación de aplicación, aprendizaje y redacción. Hay un tipo adicional de evaluación, pero no se utiliza para este criterio de pertinencia, porque es que es el tema de impacto, ¿no? Cómo impacta lo que he llevado a capacitación para la institución. Pero veamos algo simple. Imagínense que se da un curso de CIAF, que lo dicta el Ministerio de Economía, y capacito a personas que están en la oficina de contabilidad, por decir, o en las oficinas de logística. Como es un curso de capacitación, es un aprendizaje formal. Entonces tendrá un valor de 1. Va a ser dictado aquellos segmentos ejecutor. Como es segmento ejecutor, va a tener un valor de 3. Y su nivel de aplicación va a ser de aprendizaje, por ejemplo. Ah, ok. Entonces, ese curso va a tener un rango de pertinencia por aprendizaje formal 1, segmento o mando medio, segmento ejecutor 3, y evaluación de aprendizaje 2. Va a tener 5 puntos. Vuelvo a repetir, disculpen, la criterio de valor de criterio debería estar primero, y el aporte de desarrollo de la persona debe estar segundo en esta tabla. Entonces, si un criterio de pertinencia va a ir siempre de 3 a 9. Mantiene el mismo esquema de la directiva anterior, ¿no? Pero con otros esquemas que ya no son tan subjetivos como era la directiva que teníamos y trabajábamos anteriormente. Entramos a la etapa de ejecución, ¿no? Es importante en la etapa de ejecución que tener en cuenta que aquellas acciones de formación que no eroguen gastos pueden ser ejecutadas por la entidad previa a la aprobación del PDP, ¿no? Es decir, si tenemos en este momento todavía no se aprueba el PDP, pueden ser ejecutadas previa aprobación del PDP, pero eso es a partir, vuelvo a repetir, a partir del año 2027. Este año no. Este año no podríamos porque no te establece no ejecutar una acción previa a la elaboración del PDP, pero a partir de 2027 sí. Y algo importante que tiene que tener recursos humanos como una función, debe exigir criterios de calidad, ¿no? Criterios de calidad mínimos para formular los requerimientos. Si queremos tener capacitaciones buenas, debemos acostumbrarnos a establecer criterios mínimos que nos aseguren una calidad del servicio. Y también es importante incluir dentro de esta etapa de ejecución las materias de capacitación priorizadas, ¿no? Las que va a establecer CERVIR, que deben cumplir con las áreas de conocimiento y áreas temáticas que tienen que ser validadas, por los órganos rectores, ¿no? Esos son factores importantes en la etapa de ejecución, y es lo que yo siempre digo en la etapa de ejecución: hagamos seguimiento a cada curso. El éxito de un curso depende del docente, pero también depende del seguimiento que hagamos nosotros como oficina de recursos humanos. No estemos solo en la presentación del curso y después en la clase final, cuando hacemos la encuesta de satisfacción. Estemos presentes durante todo el proceso de capacitación, de ejecución, ¿sí? Entonces es importante ese factor. Hay unas modificaciones al PDP que impliquen no ejecución de otras acciones de capacitación, ¿no? Por ejemplo, renuncia al servidor civil beneficiario por la acción de capacitación,
Entonces sí se puede modificar el PDP. Por cambio de función del servidor beneficiario o relación de formación, sí se puede usar el PDP. Por cambio en los objetivos estratégicos de la entidad, también se puede modificar el PDP. Por cambio en las necesidades establecidas en la capacitación, también se puede usar el PDP. Pero hay que tener en cuenta que no debe haber un incremento global del presupuesto original que no afecte a otras capacitaciones. Ese es un factor importante a considerar. Perfecto. Eduardo, disculpa, estamos a 5 minutos de poder ya ir culminando para la Sí, ronda. sí, Muchas gracias. sí, ok, no te preocupes, sí. Tenemos las facilidades para capacitación, se mantiene, la única diferencia en las facilidades para capacitación es que antes solo las facilidades eran para la capacitación de carácter presencial. Ahora no. Las facilidades inclusive son para aquellos que hacen presencial, virtual o semipresencial. Y ahí les he puesto las licencias para las de formación profesional, que no la vamos a aplicar mucho porque la verdad que la realidad nos dice que no tenemos presupuesto para capacitar en maestrías o doctorados, ¿no? Sino nuestro presupuesto por lo general se agota en la primera parte que es para formación, ¿no? Quiero explicarles un poquito esa parte de deudores de la capacitación. Esto, cuando existe deudores de capacitación por que las personas se retiran, porque las personas no participan por X motivos, se identifica la penalidad, ya sea el valor total de la capacitación o el valor remanente de la capacitación, ¿no? Se otorga plazos razonables, ¿no? Y en caso, para que puedan devolver el monto de la capacitación, y en caso de incumplimiento, se envía a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios y también se está implementando un registro de deudores de capacitación, que lo va a implementar CEDIR, donde va a incluirse todas las personas que no han devuelto aquella capacitación. ¿Y qué implicancia va a tener eso? Que eso va a ser un registro que van a revisar las entidades antes de ser contratadas en otras entidades. Es decir, si no pagamos, corremos el riesgo de que no podamos ser contratados en otras entidades. Y por último, la etapa de evaluación, ¿no? La etapa de evaluación sigue manteniendo 5 componentes: redacción, aprendizaje, aplicación e impacto. En la redacción es como, digamos, este taller o este curso, ¿no? Terminado el curso, quizás ustedes llenen una encuesta o una charla llenen una encuesta. Esa es la encuesta de satisfacción, donde se ve cuál es la capacidad del profesor para llegar. El profesor respetó a las personas, el profesor trató de manera igual a hombres y mujeres, el profesor cumplió con el sílabus establecido. Es una encuesta de satisfacción. La otra de aprendizaje es una encuesta de medición, donde están las pruebas escritas. Imagínense que les tome una prueba a todos, como en un curso, ¿no? Se toma una prueba y el resultado que se tiene es la etapa de aprendizaje. Aplicación ya es algo más importante porque lo que buscamos es que las personas que llevaron la capacitación puedan aplicarlo en la institución. Ese ejemplo que les puse hace un momento. Si una persona lleva el curso de Power BI, una vez culminado el curso, se sentará con su director o su directivo y dirá: mira, yo he aplicado el Power BI y lo que voy a hacer en los próximos 3 meses, voy a sistematizar toda la base de datos que tenemos en los recursos humanos. Ah, ok. La está aplicando el curso que llevó. Impacto ya es algo más grande, donde se va a buscar cómo impactó ese curso en los indicadores de gestión, que eso no se ve a corto plazo, sino se ve en el mediano plazo. Pero creo que mínimamente las entidades deben trabajar hasta la etapa de aplicación, evaluar la aplicación, que eso nos va a demostrar que realmente las personas que dieron el curso están incorporando los conocimientos adquiridos dentro de la institución. Y eso básicamente son la nueva directiva. Hay cosas ya más puntuales que hay que leer la directiva. Existe también la consulta que puede hacerse a servir. Al final les voy a dar los datos para donde puedan consultar. Y espero que con esto logremos aclarar en algo. Y si tienen dudas, como vuelvo a repetir, aquellos que ya me conocen me pueden consultar a mi correo, y aquellos
que no pueden hacerlo a través de Servir. Yo estoy seguro que la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento de Servir va a estar prestos a apoyarlos, y porque así lo han hecho siempre. Siempre lo han hecho porque son los más interesados en que todas las entidades logren implementar su plan de desarrollo de personas. Eso es todo. Muchas gracias por su participación en este webinar y queda a su disposición para cualquier consulta que puedan hacer. Excelente, Eduardo. Muchas gracias por la exposición. Vamos ahora con algunas de las preguntas que nos han llegado. Bien. Perdón. La primera pregunta es, en el cuadro de previsión de todas las capacitaciones a considerar, ¿tienen que ser financiadas o también pueden ir aquellas gratuitas? No, pueden, van a las gratuitas y van a las financiadas. Lo importante de esa capacitación, pueden ir todas, pero lo más importante, como les dije, en este cuadro de revisión de necesidades, es con la finalidad de separar presupuesto, tener un presupuesto. El temor que hay es, como le decía, es que ese cuadro de previsión ya no se cambie y ese sea el que sea al final. Entonces me decía, ¿y cómo pongo aquellos cursos que son gratuitos? No nos preocupemos, se puede cambiar e incluir en el PDP. Este cuadro de previsión de necesidad de capacitación es para tener un presupuesto al año siguiente. Excelente, Eduardo. La segunda pregunta es, si ya no va a haber diagnóstico de necesidades de capacitación, ¿cómo saber qué capacitación realizar? Claro, lo que les dije en el transcurso de la capacitación, vamos a tener que ver los criterios para ver capacitaciones, ¿no? Uno de los criterios es cuando hacemos GDR, ver a aquellas personas que han tenido un rendimiento sujeto a observación. Entonces vamos a tener que capacitar para cerrar la brecha de los servidores, los que hacemos GDR, ¿no? Aquellas capacitaciones que son necesarias por algún cambio funcional en la institución, por algunos nuevos encargos. También la capacitación es, ya que es la que más se usa, eso no se elimina, la de cierre de brechas. Cierre de brechas en los servidores que es identificada por los directivos. Y la otra es la identificación a mediano plazo y las priorizadas por servicio. Es decir, sí tenemos las herramientas para poder capacitar. Lo que pasa es que ahora, como lo dije inicialmente, nosotros hacemos nuestros cuadros de necesidades de capacitación y una vez que tenemos ese cuadro de necesidades de capacitación, lo que hacemos es, cuadro de previsión de servicio de capacitación. Ese cuadro de previsión se lo compartimos a las a las unidades operativas y las unidades operativas van a validarnos e incluir o sacar alguna de esas capacitaciones. Perfecto, Eduardo. Con respecto a cómo se regula y evalúa las pasantías. Claro, ahí es un poco más complejo, que seguro que Servir va a sacar algún dispositivo, pero la pasantía primero es que la persona pueda ir a otra institución a adquirir nuevos conocimientos o ver cómo ejecutan. Por ejemplo, hay entidades que tienen eh, un curso de extensión universitaria y muchas entidades quieren tener ese curso de extensión universitaria. Una de las formas es, ¿sabes qué? Envía una persona a tu entidad para que le explique esos conceptos de curso de extensión universitaria. Vamos explicando, y la persona se va con todo ese conocimiento. Puede ser una de las formas. Otra de las formas es que las entidades capaciten a diferentes personas del sector público, es más complicado, del sector, de otras entidades del sector público, que por lo general se da a nivel de sectores, y van a distintas entidades a adquirir nuevos conocimientos. Pero la formalidad de cómo se va a manejar eso, estoy seguro que Servir va a sacar dispositivos o formatos para tenerlo claramente establecido, ¿no? Perfecto. Vamos con la última pregunta para poder continuar con la programación. ¿Se podrá modificar el PDP una vez aprobado? Si ya no se cuenta con el comité de PDP, ¿cómo procedería? Sí se puede modificar, lo dije en qué caso se puede modificar. La modificación lo hace la Oficina de Recursos Humanos, pero tiene que tener opinión de la Oficina de Presupuesto y de la Oficina de Modernización. ¿Por qué tiene que tener opiniones de ellos? Primero, por el presupuesto que se requiere recursos, y segundo, de modernización o planeamiento, como se llame en la institución en la que estemos,
porque tiene que determinarse si ese curso está ligado a los objetivos institucionales. Entonces son dos criterios importantes, que esté ligado a los objetivos institucionales y que tengamos presupuesto. Y el trabajo de modificación lo hace la Oficina de Recursos Humanos, lógicamente con aprobación del titular de la entidad. Perfecto, muchas gracias, Eduardo.